Buenos días, doctor y compañeros. El día de hoy vamos a tener una pequeña entrevista con el doctor Leonardo Cáceres. Así que, por favor, iniciemos. ¿Qué nos puede contar acerca de usted y su recorrido profesional, doctor? Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con este grupo de estudiantes de la Universidad Central. Bueno, por mi parte, de una forma muy breve, puedo resumir que bueno, me llamo Leonardo Cáceres, soy de la ciudad de Ambato, estudié medicina en la Universidad Autónoma de los Andes y realicé el posgrado de psiquiatría en la Universidad Central. Bien. ¿En dónde se encuentra actualmente trabajando, doctor? En la ciudad de Ambato, por el momento solo en consulta privada. Ah, listo. Ahora sí, el tema a tratar hoy es acerca de los trastornos mentales y de comportamiento en niños relacionados con el consumo de sustancias psicotrópicas. Así que, ¿nos podría definir como tal qué es un trastorno mental y qué es un trastorno de comportamiento? Bueno, un trastorno mental o del comportamiento se define a cualquier conducta que fuera de un contexto cultural se considere como inaceptable, arbitraria o dentro de los cánones de normalidad que esté como anormal. Ya. Ahora sí, pasemos con las preguntas. Que la primera compañera le realice la primera pregunta. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Mi pregunta sería, ¿cuál cree que es la complicación más grave que se da al momento de tratar personas con adicción, con este tipo de adicciones a estas sustancias? Bueno, en realidad el tratamiento de personas que están en adicción tiene una amplia gama de complicaciones, pero si tenemos que encasillar, la más difícil es el craving. Así se define a la abstinencia por consumir la sustancia implicada. Por ejemplo, el craving enólico en un alcohólico. El paciente, mientras está internado o en su domicilio, tiene un deseo irrefrenable por consumir la sustancia a la que tiene dependencia o adicción, ¿no? A esto se le llama craving. También ocurre con la cocaína, marihuana y otras sustancias sujetas a la fiscalización. Prosigamos con el siguiente. Sí, doctor, disculpe, ¿nos podría comentar un poco sobre la relación y más o menos con qué frecuencia el consumo de estas sustancias psicoactivas conducen al desarrollo de algún tipo de trastorno mental? Bueno, cuando ya el trastorno por consumo de sustancias se asocia a otra enfermedad mental, esto es lo que se conoce como patología dual. Se ha estudiado mucho si la relación es unidireccional o bidireccional, y se ha llegado a la conclusión de que es bidireccional. O sea, por ejemplo, hay factores genéticos propios del paciente, del usuario, del consumidor, ¿no?, que lo predisponen al consumo de sustancias. Y asimismo, existen sustancias que en una persona con predisposición genética pueden inducir trastornos ansiosos, depresivos o lo que es más dramático en salud mental, la psicosis. Por ejemplo, en un paciente que ya tenga antecedentes familiares de esquizofrenia, si empieza a consumir, por ejemplo, el cannabis durante la adolescencia, es bastante probable que esto desarrolle con una crisis psicótica. Es lo que antes se llamaba psicosis tóxica. Sin embargo, este término sugería una unidireccionalidad, como que solo la sustancia ocasionaba la psicosis, y ahora se sabe que también hay predisposición genética. O sea, no todo consumidor de sustancias psicoactivas va a desarrollar alucinaciones, delirios. Eso es lo que se resume como psicosis. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿ha tenido alguna experiencia que le haya marcado y que le haya dejado como lección algún aprendizaje? Bueno, en relación al consumo, en realidad es un mundo de experiencias el que se tiene con los pacientes. Una de las rotaciones que hice durante mi posgrado fue en un centro de tratamiento de adicciones. Ahí, por ejemplo, hay pacientes que durante el internamiento desarrollan episodios psicóticos. Era un paciente, recuerdo, que empezó a hablar con las plantas, con las hormigas, por poner un par de ejemplos, ¿no? Y dado que era un consumidor, ni siquiera querían recibirlo en otro hospital, ya que los episodios psicóticos no se manejan en centros de adicciones. Entonces, esto es lo que pasa con inicial frecuencia en la salud pública, ¿no?
un paciente que esté psicótico y consumidor, ¿no? O sea, no lo quieren ni en el CETAP, tampoco lo quieren en hospitales. Es un drama que se vive en la salud pública y al menos yo sí lo conocí personalmente. Otra pregunta de mi parte es, a nivel de Ecuador, ¿cuáles serían las sustancias de ese estilo más consumidas por los adictos? Bueno, de largo es el alcohol, ¿no? La sustancia mayormente implicada en adicciones. De ahí, la que le sigue, se podría decir, es la marihuana o cannabis. Esta sustancia durante las últimas 2 décadas ha tenido una penetración alarmante, sobre todo en la educación secundaria. Ahora es muy común que los expendedores de droga ya no estén solo afuera de los colegios, ahora están dentro de los colegios, se podría de algún modo decir hasta disfrazados de estudiantes, ¿no? Sí, Doc. Mi pregunta sería como, en caso de que ya se identifique una persona que tiene esta adicción, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuáles son los procedimientos a seguir para poder tratarla? Bueno, lo que primero se necesita antes que nada es la voluntad del paciente para recibir tratamiento. A veces nos ha pasado, ¿no? En los nosocomios psiquiátricos, que la familia le trae por poco amarrado, que ya le tenían con llave 15 días y que esperan que uno le tenga igualmente encerrado. En los centros de tratamiento de adicciones, lo primero que se hace es consultarle al paciente si es que viene voluntariamente y si está dispuesto a seguir el tratamiento. Cuando no existe una voluntad de recuperación, es realmente poco lo que se puede hacer. Una vez que existe esta aceptación, ahí se debe decidir si es que el tratamiento es ambulatorio, por internamiento o un nivel se le puede llamar intermedio, que es el ambulatorio intensivo. Procedo a explicar cada uno brevemente. El internamiento es, digamos, ya para los pacientes que están en mayor riesgo. Aquí se los interna, por ejemplo, en los centros de tratamiento de adicciones. Esta desintoxicación, que suelen llamarla de esta manera, es bastante larga. Hay pacientes que pasan ahí adentro hasta 6 meses. Entonces, durante ese tiempo, el paciente prácticamente debe renunciar a sus obligaciones laborales, familiares, personales. Es por lo que solo se deja para los casos más extremos y dramáticos del internamiento. El ambulatorio intensivo, que es la herramienta de la que más solemos echar mano, son visitas en consulta externa, pero de manera frecuente. Se le puede ver 1 o 2 veces a la semana al paciente para hacerle un seguimiento cercano. Este tratamiento sea nosocomial, ambulatorio intensivo o ambulatorio cuando ya el paciente recibe, por así decirlo, una alta en la que ya puede ser visto cada mes. Siempre va acompañado de psicoterapia, o sea, tratamiento por psicología clínica. Actualmente la terapia más utilizada es la terapia cognitivo-conductual. Esto asociado al tratamiento psiquiátrico, que es la administración de fármacos psicoactivos. Específicamente para el craving, que es lo que más grave que debemos tratar, se utilizan antidepresivos, antipsicóticos, eutimizantes, dependiendo de la psicología de la psicopatología del paciente. Esto también, cuando hay internamiento, se realiza terapia ocupacional. Esto es, por ejemplo, a los pacientes se les pone a pintar, a hacer manualidades, jardinería, labores agrícolas, especies menores, cualquier cosa que les mantenga la mente ocupada y no piensen en el consumo. Es igualmente necesaria una intervención integral con la familia, ya que se ve bastante con los pacientes que están internados durante meses. Luego intentan reinsertarse en su medio familiar y esto no siempre es fácil. Entonces ahí es cuando se tiene que hacer sesiones con los miembros más cercanos de la familia para lograr una adecuada reinserción, un cuidado del paciente, propendiendo a que éste no recaiga en el consumo. Entonces podríamos decir básicamente que si no hay voluntad del paciente no se va a poder solucionar el problema. Pues es lamentable, pero así es. Antiguamente en los famosos manicomios, ¿no? Se los internaba a los pacientes adictos en contra de su voluntad y lo que primero intentaban era escaparse. Cuando no se escapaban, más bien inducían a conductas hasta disociales
o sea, antisociales al resto de pacientes, en internar a un paciente adicto con otro tipo de pacientes es algo que ya no se hace, es contraproducente y no es recomendable. Sí, ¿y cómo afecta esto principalmente a los niños o a los familiares que se encuentran, o sea, que tienen relación con este paciente? Bueno, lamentablemente los niños que están involucrados en el entorno de un adicto, generalmente los propios hijos del adicto, ¿no? Son los que llevan las peores consecuencias de esto en el entorno familiar. Por ejemplo, cada individuo, ¿no? Tiene su propia voluntad, sin embargo, con indeseable frecuencia se ve que el niño a edades cada vez más prematuras, como ahora son 10, 11 o 12 años, ya imita y repite, inicia el consumo con el que creció viendo a su padre, a su madre. Otro riesgo también es el abandono. Por ejemplo, un padre, una madre que sufran adicción, descuidan a sus hijos de formas demasiado peligrosas. Así están expuestos a que los niños terminen callejizados, sufran abusos sexuales y trata de personas, entre otros problemas. ¿Y cómo afectaría directamente si un niño fuera adicto a estas sustancias o un adolescente? ¿Cómo afectaría su desarrollo? Bueno, en estas épocas lamentablemente ya se está viendo niños adictos. Hablamos de menores de 12 años, ¿no? O sea, ni siquiera se les puede considerar adolescentes y aún así ya han incursionado en consumo de sustancias. Imagínense que es un sistema nervioso en un menor de 12 años que ni siquiera ha terminado de desarrollarse, de completar la poda neuronal. Entonces, en este cerebro, en este sistema nervioso central, utilizar drogas, narcóticos, sustancias psicoactivas sujetas a fiscalización, puede ocasionar ya defectos de desarrollo a largo plazo, falta de rendimiento académico, intelectual. Y cuando esto vuelta ocurre en la adolescencia, como les mencioné hace un momento, el principal riesgo es que el paciente ya tiene antecedentes de enfermedades psicóticas como la esquizofrenia, el trastorno esquizoafectivo, el trastorno bipolar, termina desarrollando la enfermedad de la que ya tiene genética familiar, ¿no? Claro, es decir, que básicamente favorece al desarrollo de dichas enfermedades, ¿verdad? Cuando existen Cuando existe. factores genéticos, eso sí, aclararé las veces que sea necesario. Pues actualmente se discute bastante que no todo consumidor va a terminar siendo un esquizofrénico, ¿no? Que es lo más dramático de la salud mental. Sí, yo quisiera saber es qué tan importante es el apoyo familiar en estas personas adictas. O sea, es muy importante porque ellos van a ayudar a la reinserción, tanto social, familiar y laboral del paciente, ¿no? Que durante años van a estar este apoyo, o al menos durante meses, en el mejor de los casos. Y como les dije, la adicción, según los estándares actuales, se considera incurable. Este es un paciente que va a requerir seguimiento tanto profesional como familiar de un modo de por vida. Claro, entonces el apoyo de la familia puede ayudar. ¿Y qué pasaría si es que la familia no le apoya? ¿También se podría ver un efecto negativo sobre el paciente? Claro, o sea, ese abandono, pues en lo que más fácilmente recae es en consumo. El paciente a sentirse solo, sin apoyo, pues lo que acaba haciendo es consumir. Ya, y como eso sería todo. Muchas gracias, doctor, por su participación. Una vez finalizada la pequeña entrevista, vamos a realizar una retroalimentación en compañía de todos mis compañeros de grupo. Ya, es importante destacar aquí que las sustancias mayor consumidas en el Ecuador serán el alcohol y el cannabis, los cuales repercuten directamente en la salud mental de aquellos que lo consumen. Igualmente, cabe recalcar que las personas que ya se diagnostican con este trastorno va a ser muy importante el apoyo familiar, tanto para motivarlos a seguir y continuar con la terapia, como para la evolución, como para su evolución. Además de esto, es importante que el paciente tenga la propia voluntad de poder ingresar al tratamiento, ya que de no ser así, pues va a ser muy complicado el proceso y más que nada sería una obligación a la que el paciente se debe acatar, más no una voluntad por él mismo.
Y como mencionó el doctor, por último se puede destacar el hecho de que el consumo de dichas sustancias psicoactivas favorece la aparición de enfermedades o trastornos ligados a la genética, pero no por eso se puede decir que todo adicto va a desarrollar esquizofrenia, porque existe una relación, pero no es así directa como se mencionó. Espero que les haya gustado, compañeros y compañeras, y ya, gracias.